Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast en español del equipo de la ciudad del amor fraternal. Seguimos con los episodios off-season. Ya finalizó nuestra temporada hace tiempo. Están disputándose las finales de la liga y nosotros estamos grabando episodios off-season con distintas temáticas. Hoy toca hacer foco en un jugador preciso, en un jugador individual, en una de las figuras que tiene Filadelfia y en uno de los nombres en los cuales se van a escribir muchas noticias en las próximas semanas, porque está en un periodo de renovación contractual y mucho dependerá de ese contrato, de esa extensión, de esos millones que se lleve también el futuro de Filadelfia. Estamos hablando de Tyrese Maxey, el joven guard de los Sixers que llegó vía draft y que se ha convertido en una pieza fundamental. Vamos a analizar sus números, su importancia y su futuro dentro de la organización. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de @SixerArg y como en cada ocasión me acompaña Juan, quien hace lo propio con @afilados. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo debate Sixers off-season para hablar nada más y nada menos que de Tyrese Maxey. ¿Cómo está, Martín? Un saludo también, como siempre, a todos los que nos escuchan y están del otro lado. Bueno, este episodio será algo agradable porque hablar de Tyrese Maxey es hablar de cosas positivas casi siempre, ¿no? Entonces, ansioso por empezar a hablar un poquitito de él. Y ese concepto, cosas positivas, me parece que es un gran resumen de Maxey. Incluso si podríamos hacer una definición estilo diccionario, creo que pondríamos Tyrese Maxey, cosas positivas. Y es un poco lo que aporta dentro de la cancha y lo que parece aportar él desde afuera, ¿no? En su actitud, su forma de vivir el básquet de la NBA y todas sus presiones. Él parece que lo vive normalmente, con alegría, y ya metiéndonos en el análisis basquetbolístico, fuera de esa situación al costado de la cancha, por así decirlo, vamos a hablar de un jugador que disputó su tercera temporada en la liga, que no llega a los 200 partidos jugados. Este año ha tenido una lesión que lo ha dejado sin partidos durante un largo periodo, pero que aún así le ha alcanzado para ser, creo yo, uno de los mejores jugadores de los Sixers en temporada regular, seguramente detrás de Embiid, en el global de los 82 partidos, el segundo mejor jugador. Y en los playoffs yo lo pongo por regularidad, si bien ha tenido partidos malos, pero por regularidad lo pongo por encima de todos, porque sobre todo lo que hizo en algunos partidos, la personalidad que mostró en otros, a pesar de que no le salieran las cosas, y ni hablar de lo sucedido en el último juego ante Boston, donde él en conferencia de prensa había dicho que iban a ir a la guerra, qué sé yo, y él fue en realidad el único que jugó el partido así, de las figuritas, ¿no? Después siempre destacamos la personalidad y la influencia de Tucker en ese costado del juego, pero de las figuras, de los hombres que tienen que ganar partidos, el único que lo afrontó con la personalidad necesaria a ese encuentro fue Tyrese Maxey. Un poco podemos resumir así su temporada sin entrar en números. No sé, vos, Juan, cómo has visto la temporada, sin meternos específicamente en los números, que ya los vamos a repasar, que hay un par de datos que quiero resaltar porque son muy, muy positivos en cuanto a la labor de Maxey. Yo creo que todo el ciclo de Maxey en Filadelfia es un gran milagro que haya caído tan bajo en el draft, un gran milagro que haya tenido tantas oportunidades de parte de un coach como Doc Rivers, y creo que más que por mérito de Rivers, fue por el tema de la situación particular de Ben Simmons. Sí, es un chico que mejora todo el tiempo, que actitudinalmente está siempre enfocado, que entre temporadas siempre entrena, se lo ve entrenando realmente a fondo para continuar mejorando aspectos de su juego. Y esta temporada tuvo un poquitito de todo, empezó muy bien, luego perdió la titularidad en detrimento de Melton, en su momento había funcionado, transitó también una lesión, después volvió con todo y estuvo claro que tenía que ser el titular, y terminó redondeando una muy buena temporada, la mejor quizás en las tres que lleva disputadas. Tengamos en cuenta que es un chico de apenas 22 años, próximo a cumplir 23 en noviembre. La verdad es que es todo positivo nuevamente, me tengo que remitir a lo mismo. Y es una piedra fundamental
para el futuro de los Sixers, especialmente por la cuestión de la edad y por rendimiento, por supuesto, pero el tema de la edad es determinante. Habrá que ver si puede llevar entonces su juego a otro nivel, y tendremos que discutir en ese momento qué entendemos por llevar el juego a otro nivel. Es agregarle algunas cuestiones adicionales a su juego directamente basquetbolístico, es tratar de mejorar sus números, es pelear por ser un All-Star. ¿Qué es para Maxi llevar el juego a otro nivel? Y de sus números me gustaría hablar, porque Maxi ha elevado dos aspectos estadísticos con respecto a sus primeras dos campañas, que creo yo que es un poco donde va la transformación de él como jugador. Él es un guard, muchas veces no se sabía si era un base, si era un escolta, cómo posicionarlo. Con la llegada de Harden y esa necesidad de manejar la pelota constantemente de la barba, se ha convertido definitivamente en un escolta y lo ha hecho en gran nivel. Termina el año con 20 puntos de promedio, mejorando su marca de la anterior temporada en casi 3 puntos. Y el dato que más me gusta a mí es que termina tirando 43% en tiros de 3. Y esto va de la mano con que además lo hizo lanzando poco más de 6 triples por partido, cuando en la anterior temporada había tenido un 42% desde la línea de 3, muy buen porcentaje, pero lanzando apenas 4 triples por juego. Es decir, subió su porcentaje y lo subió intentando más, que generalmente no suelen ser datos que van de la mano. Generalmente a más intentos baja más el porcentaje. No, Maxi ha aumentado su cantidad de intentos de triple por partido y ha aumentado su porcentaje, lo cual lo transforma en un jugador muy peligroso desde el perímetro, pero que a su vez es un jugador que constantemente, con ese primer paso veloz que tiene, rompe la primera línea defensiva y llega hasta abajo del aro casi sin ningún problema. Sí, tiene habilidades para hacer daño de todos lados, ¿no? El tema de la penetración, el tema de las bandejas, en algún momento lo dije, y salvando las distancias, que me hacía acordar un poquitito a Iverson, ¿no? Cuando de manera casi que temeraria se mandaba a enfrentar a defensores mucho más grandes que él, y de alguna u otra manera lograba que sean puntos, y muchas veces puntos y faltas. Y lo dijo Nick Nurse, flamante entrenador de los Sixers, específicamente sobre Maxi, que cuando lo tenía que enfrentar, siendo coach de Toronto, no tenía demasiadas herramientas para pararlo. Primero por esto, ¿no? Este primer paso, la velocidad y la manera de atacar el aro, pero también cuando le iban dando espacio para tirar de media y larga distancia, bueno, iba encestando, ¿no? Entonces como que no habían demasiadas alternativas. Ahora está ansioso de trabajar con él, y en cuanto a la mejora de su juego, le quiere dar un poco más la pelota y quiere que ejecute mucho más el pick and roll y que pueda decidir en esas instancias a qué compañero alimentar en los costados, o incluso al propio Joel Embiid cerca del aro. Veremos entonces cómo empieza a conformarse la dinámica de juego de los Sixers en la parte ofensiva, pero lo cierto es que Maxi mejoró muchísimo, mejora todo el tiempo, y lo importante es esto, ¿no? Intenta más, pero sostiene o mejora los números, y dependerá mucho de lo que haga Harden, ¿no? Porque eso también va a cambiar el rol que tenga Maxi. No obstante, si la barba se va, Maxi va a tener muchas más oportunidades a la ofensiva, y tercer año consecutivo en el que mejora la mayoría de sus números es algo importante. Estuve comparando un poquitito a todos los jugadores de Filadelfia, y hay un jugador que hace 3 años viene bajando su aporte en la ofensiva, y es Harris. Entonces hay que valorar muchísimo lo hecho por Tyrese. Por ejemplo, hablando de sus números, hablamos de cómo fue su aporte, y en comparativa con las 2 estrellas que deberían haberse hecho cargo, Embiid y Harden, de ese momento caliente de la postemporada. Bueno, Maxi mejoró sus porcentajes de tiros de campo con respecto a los años anteriores, se mantuvo en los 20 puntos de promedio, pero lo más destacado, creo yo, que habla de cómo él, por su personalidad y por su juego, se transformó en el líder de los Sixers en los playoffs, es que fue el jugador que más lanzó y más puntos generó, el jugador con mejor porcentaje en triple, fue el jugador con mejor más menos de todo el equipo, y eso habla también del potencial de Maxi, con 23 años y teniendo 2 MVPs como Harden y Embiid en la plantilla, tener la personalidad y aún así con eso hacerse cargo él de muchas situaciones, viendo que el resto no daba la talla.
Maxi ahora entra en un periodo de renovación contractual y esto es todo un tema. Maxi cobra un sueldo muy bajo. Hace un tiempo hablamos de la situación contractual de los distintos jugadores de los Sixers y su panorama de cara al futuro de la organización. Y bueno, Maxi es uno de los puntos a tocar porque él es uno de los jugadores que afronta renovación, tiene un contrato de novato todavía, si no me equivoco tiene un año más de ese contrato, 1 o 2 años más, ahora no lo tengo muy en mente, pero sí está en ese momento donde puede tener la extensión, y una extensión que se cree que rondará entre 20 y 30 millones de dólares anuales, más que merecidos. Y yo lo dije también cuando hicimos ese video creo que fue cuando hicimos el video de la situación contractual de los jugadores, que espero que a Maxi esos billetes bien ganados no lo tiren a menos. Y puedo poner el caso ejemplar de Ben Simmons en Filadelfia. Ben Simmons era una cosa y cuando firmó su primera extensión gigante empezó el declive, empezó a no funcionar más su básquet. No creo que pase por eso Maxi. Vos bien remarcás, es un jugador con una ética de trabajo admirable, es un jugador que además sus números lo demuestran, mejora año a año, pero sí es una de las cuestiones que indefectiblemente vamos a tener que atravesar, ver cómo Maxi reacciona a ese dinero con el que se va a hacer una vez firmada la renovación. Sí, Maxi merece realmente una renovación sustancial. Obviamente los Sixers están un poco limitados, habrá que ver qué tan limitados están entonces con las situaciones de Harris, la situación de Harden también, pero se lo merece. Es un chico mucho más centrado además, Maxi, me parece que el acompañamiento familiar, la ética que viene demostrando, no es un chico que vaya a tirar por la borda todo lo que hasta ahora viene trabajando. No lo corre el tema de la edad, del tiempo, es un hecho que va a continuar en los Sixers van a hacer todo lo posible para que siga y además en el peor de los escenarios sigue siendo un activo importantísimo de la plantilla que puede ingresar en cualquier tipo de operación. No me olvido que en su momento las dos joyitas de la abuela en Filadelfia eran Thybulle y Maxi. Bueno, en su momento se decidió cortar con Thybulle. Maxi por lo pronto sigue siendo muy tentador para cualquier otro equipo de la liga y en Filadelfia ni hablar. Entonces hay que darle la renovación, hay que darle lo que pida prácticamente y a partir de allí, y con él y Embiid seguramente confirmados en el equipo, empezar a ver cómo se termina de conformar ese roster. Y en ese sentido yo creo que Filadelfia tiene que pensar en un base armador de calibre, base armador bueno, ya sin Harden. Yo a Harden no quisiera verlo más en la organización. Pensar en un base armador natural y liberar a Maxi como escolta anotador de este equipo, no darle la responsabilidad de que él también tenga que ser el armador de estos Sixers. Eso debería ser un planteo para el futuro y obviamente esperar qué es lo que pueda hacer Nurse con él. Nosotros cuando hicimos el episodio de los entrenadores hablamos de la capacidad del ex coach de Toronto Raptors en desarrollar el talento joven. Lo ha hecho con Anunoby, lo ha hecho con Pascal Siakam, lo ha hecho con Fred VanVleet, como ejemplos en los Raptors, y me interesa mucho ver qué es lo que puede llegar a hacer con el potencial de Maxi. Por lo pronto nos queda disfrutar de Tyrese. Lo tenemos hace 3 años y seguramente lo tengamos por un largo tiempo más, porque como bien decías vos, es un jugador joven, un jugador por el cual apostar, por el cual darle los millones que él pida y del cual disfrutar. Por ahora no nos ha defraudado y espero que así sea de cara a su futuro dentro de los Sixers.